Buenos días. Bien, esta es la tercera clase, la tercera parte de las clases destinadas a graficar en forma aproximada una sinusoide, o sea, una función seno y coseno. En la clase anterior vimos lo que eran, cómo graficar en forma aproximadamente los ciclos base, que son las funciones seno y coseno directamente, haciendo una grilla cuadriculada y haciendo esta secuencia de, en el caso de la función seno, subir, bajar, bajar, subir, y en el caso de la función o del ciclo base coseno, bajar, bajar, subir, subir, ¿no? Siempre de forma ondulada. También presentamos que una cosa era la función base, que es directamente I igual seno de x, I igual coseno de x, la sinusoide básica, o el ciclo básico, y otra es el ciclo modificado. Hoy vamos a hablar del ciclo modificado, cómo graficar una función seno o una función coseno modificada. Quiere decir que agregándole alguno de estos cuatro números, A, B, K y C, que esto se explicó en la clase anterior. En particular vamos a graficar esta, ¿sí? Y igual 2 seno de 1 medio por x más pi menos 1. ¿Sí? ¿Cómo se grafica esta función? Bueno, para eso hay que tener muy claro cuáles son los elementos de las sinusoides y que cada uno de estos números agregados modifican alguno de esos elementos. Entonces acá tenemos la forma general de la sinusoide modificada. Puede ser seno o puede ser coseno, ¿sí? Para el caso es lo mismo, y para cada uno de ellos, cada uno de estos numeritos está indicado qué es lo que cambia en la sinusoide, ¿sí? Vamos a ir resolviendo este ejemplo y recorriendo esas características de estos coeficientes. Tenemos acá una tabla de valores que se puede hacer vertical también. Por un tema de espacio la hicimos de esta manera, ¿sí? Bueno, entonces empecemos. Acá está el marcador. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver cuando vamos a graficar una sinusoide? Lo primero que tenemos que ver es si lo que hay que graficar es seno o coseno, ¿sí? Uno mira acá, en este lugar, y ve que es seno. Entonces, el dibujo que tenemos que hacer es este. Y este dibujo está dentro de una grilla que nos sirve de orientación para que quede más o menos prolija. Entonces, esa grilla es la que nosotros tenemos que ubicar en nuestro sistema de coordenadas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, mirando cada uno de estos coeficientes. Cada uno de estos coeficientes aporta un poco de información para poder armar esa grilla acá adentro. Cuando tenemos esta grilla verde armada aquí en nuestro sistema de coordenadas, directamente reproducimos el dibujo, ¿sí? Si acá hubiera sido 2 cosenos, bueno, hay que dibujar este de acá, ¿bien? Entonces, vamos a marcar este, es el que hay que dibujar, ¿bien? Entonces, miren, vamos a ver, bien. Lo primero que se ve, ¿sí? Acá tenemos el orden en el que hay que mirar estos números. Lo primero que hay que mirar es el eje de referencia. El eje de referencia está dado por este número y vale menos 1. Voy a poner acá, menos 1, ¿sí? Menos 1, acá este numerito dice cambia el eje de referencia. ¿Cuál es el eje de referencia? Es este que está acá. Es la línea que corta la sinusoide en dos partes. ¿Dónde lo tengo que ubicar en mi sistema de eje de coordenadas? En menos 1. Entonces lo voy a dibujar acá. Con línea punteada. Esta línea es esa, ¿sí? Esa es el eje de referencia. Bien, lo segundo que hay que mirar es la amplitud. ¿Cuál es el número que cambia la amplitud? Acá, el que cambia la amplitud es este, el primero. ¿Bien? Ese número vale 2. Quiere decir que la amplitud es 2. Recuerden que la amplitud era la distancia desde el eje de referencia hasta la parte más alta y desde el eje de referencia hasta la parte más baja, hacia arriba y hacia abajo. O sea que nosotros, que sabemos que la amplitud vale 2, tenemos que hacer 2 unidades hacia arriba y 2 unidades hacia abajo desde el eje de referencia. Y eso nos va a permitir dibujar estas dos líneas. Esta línea y esta. ¿Bien? Esas dos. Entonces, si estamos en menos 1 y le damos, subimos 2 unidades, 0, 1, esta es acá, marcamos esta, ¿sí? Y si estamos en menos 1 y
bajamos 2 unidades, menos 1, menos 2, menos 3, estamos acá. Bueno, estas igual son líneas de guía, ¿sí? Entonces hasta ahora ubicamos el eje de referencia aquí y la amplitud nos permite ubicar la parte superior y la parte inferior. Entonces esas 3 líneas las tenemos dibujadas acá. Sigamos. El tercer elemento que tenemos que ver es el ángulo de fase. El ángulo de fase está contemplado por este numerito que suma o resta la X, ¿sí? Dice acá, cambia el ángulo de fase. Y aquí hay una aclaración, ¿sí? Y aquí un pequeño paréntesis. Aquí se cambia el signo. Quiere decir que el número que nosotros tenemos es pi, tenemos que cambiarle el signo. Esto hay que acordarse, ¿eh? Hay que poner menos pi. Ahora, ¿por qué se cambia el signo? Eso necesita una explicación que excede los alcances de un video de 15 minutos, ¿sí? De una clase de 15 minutos. Y para explicar eso tenemos que hacer un video nuevo. Es probable que lo hagamos, pero en esta no lo vamos a explicar. Así que acordarse que hay que cambiar el signo. Si aquí dijera x menos un número, aquí va con signo positivo. Y si aquí dijera x más un número, aquí va con signo negativo, ¿sí? Por ahora lo tomamos de esa manera. Bien, por eso les puse ahí. Bien, ¿qué es el ángulo de fase? Bueno, el ángulo de fase es, recuerden, es donde empieza a dibujarse la sinusoide. Quiere decir que si este es el ciclo, nosotros, el ángulo de fase nos aporta esta línea, donde empezamos, ¿está bien? Y aquí es menos pi. Entonces venimos a menos pi, ¿sí? Es acá, menos pi, y marcamos esa línea acá. ¿Bien? Ahí. Quiere decir que esto no lo vamos a usar, esto no lo vamos a usar, y esto no lo vamos a usar, ¿sí? En realidad esto ya sería parte de la grilla, pero ya esa parte no la vamos a usar, ¿bien? Así que acá empieza, este ciclo va a empezar aquí, porque el ángulo de fase es menos pi, ¿bien? Sigamos. Lo siguiente es el periodo. Acá nos vamos a detener un poquito porque eso confunde un poquito. El periodo está intercambiado por modificado por este número que está acá, que en este caso es un medio. Entonces, este número cambia el periodo, pero no me da el periodo de ese número. El periodo, recuerden que el periodo es la cantidad de radianes que dura un ciclo. El periodo se calcula con esta fórmula que es 2pi. 2pi es el periodo normal, el periodo base, mirad la clase anterior, dividido b. Y b es ese número. ¿Ven? Entonces, para calcular el periodo, yo tengo que hacer esta cuenta. Periodo igual 2pi sobre ese numerito que está acá. ¿Sí? Ese número es un medio. Pongo un medio, ahí. Igual. ¿Bien? Voy a poner acá igual. Y aquí, recuerden esto, las cuentas se hacen entre números. ¿Sí? El pi lo vamos a mantener. Yo no voy a meter todo esto en la calculadora, por más que sé que el pi es un número y vale 3,14, sí, pero lo dejamos al pi, no lo vamos a usar y vamos a hacer 2 dividido un medio. Si hacen 2 dividido un medio, da 4. Y el pi al lado, ¿sí? 4 pi. Ese es el periodo. El periodo no se anota directamente acá. El periodo lo que marca es esta duración. Es la cantidad de radianes desde que empieza hasta que termina. O sea, desde que empieza hasta que termina hay 4pi. ¿Ven? No es difícil hacerlo mentalmente. Decir, bueno, si empiezo en menos pi, ¿está bien? Estoy acá, empecé en menos pi. Y esto dura 4pi, ¿dónde voy a terminar? ¿Bien? Pero si no me doy cuenta, entonces tengo que hacer este cuadrito que se llama fin de ciclo. El fin de ciclo lo que hace es aportarme dónde termine. ¿Ven? El fin de ciclo. ¿Cómo se hace el fin de ciclo? Para sacar el fin de ciclo, voy a poner acá. Fin de ciclo es igual al ángulo de fase más el periodo. Así se calcula dónde termina mi ciclo. ¿Ven? El fin de ciclo es igual. Bueno, igual acá, que se entienda bien. Ángulo de fase más periodo. El ángulo de fase es menos pi. Y el periodo es 4pi. ¿Sí? Por lo tanto, menos pi más 4pi, vamos a marcarlo bien a este. Si ustedes hacen menos pi más 4pi, el resultado es 3pi. ¿Sí? 3pi. Ese, mis queridos estudiantes, es el final. Quiere decir que acá
este final, el fin de ciclo, es en 3pi. Entonces vengo aquí y marco 3pi. ¿Sí? ¿Bien? Por lo tanto, esto no lo voy a usar, esto no lo voy a usar y esto no lo voy a usar. ¿Bien? Entonces, miren, acá ya tengo armada la grilla. Todas estas líneas verdes que yo marqué son estas líneas que están acá. ¿Qué tengo que hacer ahora? Dividir en 4 partes iguales. Entonces, ¿cómo divido en 4 partes iguales? Bueno, divido primero en la mitad entre menos pi y 3pi, la mitad está en pi, así que hago una división acá, ¿sí? Divido aquí, y luego divido cada mitad en una mitad también, y así me quedan 4 partes iguales. Esta que está justo en 0 y esta que está en 2pi. Bueno, así. Y ahora es donde hay que hacer esto con mucha prolijidad. ¿Sí? Tengo que hacer este dibujo. Entonces lo primero que hago es ubicar este punto. Ese punto ubicado es acá, porque está sobre el eje de referencia. ¿Bien? Y de acá tengo que hacer subo, bajo, bajo, subo. Subo, bajo, bajo, subo. ¿Bien? Entonces, suben, bajan, bajan y suben. ¿Bien? Y ahí nos quedó más o menos dibujada un ciclo de esta función. Por supuesto que, y aquí algunas aclaraciones. Esto es un ciclo, ¿sí? Esta función en realidad es una sinusoide infinita, quiere decir que es una sinusoide que sigue hacia la izquierda y hacia la derecha. Como me piden un ciclo, yo dibujo un ciclo, ¿sí? Si me hubieran pedido 2 ciclos, entonces tengo que estirar esto, puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha, y tengo que repetir este dibujo, ¿sí? Es como copiar y pegar, ¿bien? Copiar y pegar, porque el ciclo repetido infinitas veces produce, forman el dibujo de la sinusoide completa. Así que este ciclo, con un ciclo alcanza para entender más o menos cómo viene la curva, pero si uno quiere hacer más ciclos, lo que tiene que hacer es estirar el eje X a la izquierda y a la derecha y repetir el ciclo la cantidad de veces que desee. ¿Bien? Bueno, espero que se haya entendido. Hasta luego.